Muy buenos días, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Qué rico volver a estar con ustedes hoy día del Señor y seguimos desde nuestras casas adorando y escuchando la palabra. Yo quisiera invitarles especialmente que nos preparemos para escuchar lo que Dios tiene para todos nosotros en la mañana de hoy. El tema de hoy lo hemos llamado Conviviendo con el enemigo. Y usted se preguntará, ¿cuál enemigo? Pues muy bien, hay un enemigo y ese enemigo se llama la enfermedad. Yo creo que todos nosotros en alguna ocasión de la vida hemos estado enfermos. Y yo quisiera empezar mi enseñanza a través de la observación. Y les voy a invitar que ustedes miren las siguientes imágenes. Estas imágenes, ¿qué viene a su mente cuando usted observa estas imágenes? Hay una imagen que quizás usted puede ver y dirá que refleja salud, que refleja bienestar, quizás refleja unidad. Cierto, son imágenes que muchas veces están en nuestras casas, están en las paredes de nuestros hogares para representar momentos alegres de nuestra vida. Pero quiero que mire la siguiente imagen y que piense por un segundo cuáles son esas palabras que vienen a tu mente cuando las observas. Y son las siguientes. Estas imágenes quizás representan dolor. Estas imágenes quizás representan para ti tristeza, mucha angustia. Y para ser honestos, ninguno de nosotros quiere tener estas imágenes en la casa. Ninguno de nosotros desea que nos tomen una foto en condiciones como estas, enfermos. Y la verdad, mis hermanos, es que la enfermedad existe por todas partes. Hombres, mujeres, niños enferman y tristemente muchas veces mueren debido a la enfermedad. Ya está demostrado incluso que ni el mucho dinero puede comprar la salud. La enfermedad llega a los ricos, a los pobres, todos enfermamos. Así que cuando nosotros hablamos de enfermedad, estamos hablando de una realidad que vive el mundo entero. Estoy hablando con un profesional en la salud de nuestra iglesia que me ayudó a mirar la siguiente encuesta y los resultados que arrojaron las muertes en el 2020 en Colombia. Y yo quiero que usted observe lo siguiente. Muertes en el último trimestre del 2020. Hay una distribución de muertes y son las siguientes. Hay un total de muertes de 82.222 personas. Y miren las causas. Enfermedades e infecciones, el 94.3%. Homicidios, el 3.3%. Y accidentes de tránsito, el 2.4%. Nosotros tenemos una realidad y es que las enfermedades son la principal causa de muerte en la humanidad y esos datos en Colombia. Así que cuando hablamos de enfermedades nosotros tenemos que pensar que tenemos diferentes enfermedades. Incluso algunos han dicho que tenemos enfermedades desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies. Nada que haga el hombre puede evitar la existencia de las enfermedades. La ciencia médica puede descubrir continuamente nuevos remedios, obtener nuevas curaciones que incluso nos sorprendan, pero tarde o temprano los seres humanos enfermamos y morimos. Frente a esa realidad, aún hombres y mujeres han hecho poesía frente a la enfermedad. Hay una poeta llamada Marta Doreste que dice lo siguiente: enfermedad, injusta, injusta por definición siempre es, destino de algunos que nadie merece, ladrona sigilosa de la vida al entrar sin ni siquiera llamar, tirana, tirana con la cual todos nosotros lucharemos, la muerte, la enfermedad, asesina de sueños, de la esperanza de sanar, materia que al final no es más que mortal, maldita enfermedad.
Yo creo que muchos podríamos escribir poemas como estos cuando estamos enfermos. Pero esto sugiere una pregunta y es cómo nosotros los cristianos podemos hablar acerca de la enfermedad. ¿Qué dicen las escrituras frente a este importante tema? Porque mis hermanos, yo tengo un niño de 10 años que en la actualidad me pregunta, papá, ¿por qué la gente se enferma y por qué la gente se muere? Son preguntas que nosotros tenemos que responder desde las escrituras, porque muchas veces veo a los jóvenes de los colegios y a algunos universitarios pensando que Dios creó la enfermedad, que Dios creó las dolencias desde el principio. Y saben, jóvenes y universitarios y personas que tienen este pensamiento, esto resulta repugnante, porque hacer ver imperfectas las obras de Dios cuando Él desde el inicio las hizo perfectas es algo repugnante. Por lo tanto, yo tengo un propósito esta mañana. Yo tengo un propósito con esta enseñanza, conviviendo con el enemigo, la enfermedad. Y mi propósito es el siguiente, yo quiero que usted lo lea conmigo. El propósito de mi enseñanza esta mañana es tener convicciones claras sobre lo que dice la Biblia acerca de la enfermedad. Ahorita lo repito. Mi propósito esta mañana es tener convicciones claras sobre lo que dice la Biblia acerca de la enfermedad. ¿Para qué? Para saber cómo convivir cristianamente, piadosamente con ella, con la enfermedad. Así que permítame orar. Permítame orar para que el Señor nos bendiga a través de su palabra y podamos entender cómo tú y yo podemos convivir cristianamente con la enfermedad y tener convicciones claras que salen de las Escrituras. Padre, gracias, porque todos nosotros nos vemos afectados por la enfermedad. Quizás muchos de los que están allí se han preguntado por qué enfermo, qué propósito tiene esta enfermedad, por qué existe la enfermedad y cómo un cristiano debe vivir conforme a la voluntad tuya enfrentando la enfermedad. Guíame, Señor, para que yo pueda guiar a mis hermanos hacia tu palabra, para que tú nos hables esta mañana y que sea tu Santo Espíritu afirmando estas gloriosas verdades en nuestros corazones. Así, Padre, que pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Lo primero que quiero hacer esta mañana, queridos hermanos y amigos que nos ven quizás por primera vez, es que quiero hablar de 3 convicciones acerca de la enfermedad. Esas 3 convicciones deben salir de las Escrituras porque es la única explicación que puede satisfacer nuestros corazones. Hay realidades en la condición humana que si no se explican desde las Escrituras, nunca las vamos a comprender. Una de estas realidades es la enfermedad. Así que quiero hablarles de la primer convicción que todos debemos tener y es esta. Convicción número 1, Dios todo lo creó bueno. Convicción número 1, Dios todo lo creó bueno. Así que nosotros podemos hacer la siguiente afirmación: Dios diseñó el universo y todo lo que ven nuestros ojos. El salmista diría en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Así que, hermanos, cuando tú y yo nos acercamos a este pasaje, nosotros vemos que Dios diseñó todas las cosas. Y no solamente las diseñó, sino que nuestro buen Dios puso un sello sobre toda la creación para que esta creación, el cielo, la tierra y el firmamento, declaren la obra de sus manos. Voy a volver a apelar a la observación. Yo quiero que usted mire las siguientes imágenes porque usted dirá, bueno, ¿cómo podemos ver la obra de Dios, las maravillas de Dios? Pues mire, no tenemos que ir muy lejos. Estas imágenes nos muestran el Peñol en Antioquia.
Quizás usted ha ido al Peñol, ha subido la piedra y ha llegado bien cansado, pero la vista que allí podemos observar es hermosa. Y una de las cosas que hace que nosotros veamos esto es que nuestro espíritu y nuestras palabras digan: Señor, qué grandes maravillas has hecho con tus manos. Pero si usted está acá aquí en Sabaneta, yo le recuerdo, aquí en Sabaneta tenemos la Romera. Y en la Romera, si tú y yo subimos a la Romera, también una caminata muy buena, cuando tú llegas allí, tú puedes observar las montañas. Antioquia rodeado de hermosas montañas, montañas que muestran que Dios diseñó el universo y todo lo que ven nuestros ojos. Así que Dios puso un sello sobre su creación. Pero tú me dirás: no puedo ir hasta el Peñol, no quiero subir a caminar hasta la Romera. Tú tienes algo más cerca y eres tú mismo. Si tú tomas un espejo, tú puedes verte porque tú eres creación de Dios. Dice Génesis capítulo 1, versículo 27, y Dios, nuestro buen Dios, Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Mi hermano y mi hermana, tú y yo tenemos una convicción clara, es que Dios todo lo creó bueno. Tú y yo somos creación de Dios para reflejar el carácter de Dios. Tú y yo somos el espejo de Dios en este mundo. Y tú me preguntarás, ¿qué podemos reflejar nosotros, la creación de Dios? Al menos tres cosas. Dios nos creó como seres relacionales. Por eso tú y yo nos podemos relacionar con Dios a través de Cristo Jesús, y Él se comunica con su pueblo. Pero una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia, el estar ahí en casa, en esas pantallitas, el estar fuera de la iglesia, el no poder ver los hermanos, hace que nosotros digamos: Señor, quiero volver a salir, quiero volver a relacionarme. ¿Por qué? Porque Dios nos creó como seres relacionales. No necesitamos los unos a los otros, pero también somos representantes de Dios en cualquier lugar que tú y yo estemos, y somos mayordomos de su creación y de las responsabilidades que Él te ha dado. Por lo tanto, podemos decir que Dios, convicción número 1, Dios todo lo hizo muy bueno. Porque Génesis 1:31 termina diciendo: Dios miró, y yo quiero que usted mire, Dios miró, Dios observó todo lo que Él había hecho. ¿Y sabe qué consideró el Señor? Que era muy, pero muy bueno. Lo que Dios hizo fue poderosamente bueno. Vemos en Génesis capítulo 1 que todo era bueno. No vemos a Dios creando el cáncer, no vemos a Dios creando la artritis, no vemos a Dios creando las migrañas, no vemos a Dios creando las pandemias en el capítulo 1 de Génesis. No. Cuando Dios creó todo, nada moría, ni las flores, ni los árboles, ni los animales, ni los hombres, ni las mujeres morían por una razón: porque todo era bueno. Dios todo lo hizo bueno. Convicción número 1 para un cristiano. Permítame pasar a mi segunda convicción. Convicción número 2. El hombre pecó contra Dios. El hombre pecó contra Dios. El pecado, mis hermanos, estropeó el orden perfecto de Dios en toda la creación. Podemos verlo de la siguiente manera: el pecado entró al mundo, y este pecado que entró al mundo desató la enfermedad. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice lo siguiente: por medio de un solo hombre, ¿qué hombre? Adán, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte, que nosotros podemos ver y observar hoy en día con mucha facilidad. Así como la muerte pasó a toda la humanidad. ¿Por qué razón? Porque todos pecamos. Así que nosotros podemos ver este pasaje y concluir y decir que todo esto es parte de una maldición,
que vino cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido, cayeron de un estado de santidad y de relación con Dios. No habría ninguna enfermedad si no hubiera existido la caída. Génesis 3. No habría ninguna enfermedad si no hubiera entrado el pecado al mundo. El pecado, mis hermanos, es entonces la causa de toda enfermedad. El pecado es la causa de toda dolencia, de todo dolor y de todo sufrimiento aquí en la tierra. El hombre cayó de su primera condición de santidad, de una relación perfecta con el Padre, y con ellos, todos nosotros los descendientes. Por lo tanto, pecamos, enfermamos y morimos. Así que en esta convicción número 2 podemos concluir y decir que el pecado distorsionó todo. Convicción número 1, Dios todo lo creó bueno. Convicción número 2, el pecado distorsionó todo. La enfermedad comprueba las consecuencias del pecado. Esa es la segunda convicción. Esas son muy, pero muy malas noticias para ti y para mí. Son muy malas noticias. Por eso decimos que el Evangelio es una muy buena noticia para la humanidad. Porque si nos quedamos solamente con la convicción número 2 y número 1, no habría esperanza para ninguno de nosotros. Así que déjeme pasar a mi tercera convicción. Convicción número 3. Dios redime todo en Jesucristo. Dios redime todo. Todo, mis hermanos, en la persona de Jesús. Aun cuando tú y yo éramos pecadores, nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Por lo tanto, nosotros podemos pensar y decir lo siguiente: Jesús nos reconcilió con el Padre. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos habla de esta gloriosa y tremenda verdad. En consecuencia, ya que hemos sido justificados nosotros, los que éramos condenados por causa del pecado, ahora somos justificados. ¿Cómo somos justificados? Mediante la fe, no por nuestras obras, porque nuestras obras están corrompidas por nuestro pecado, pero solo Cristo puede satisfacer la justa ira de Dios, recayendo sobre Él, y nosotros los pecadores, colocando nuestra fe y nuestra esperanza en el Hijo, en Cristo. ¿Y qué recibimos? Tenemos paz. ¿Por qué tenemos paz? Porque estábamos en enemistad con Dios, pero a través de Cristo tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos y amigos que nos ven esta mañana, Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Los seres humanos nos rebelamos contra el Padre, pecamos, y la consecuencia, según el tema de hoy, es la enfermedad. Hay enfermedad en el mundo, y como resultado la justa ira de Dios debía caer sobre todos nosotros, pero Jesús, nuestro Señor Jesucristo, tomó forma de hombre para redimir la simiente caída de Adán. Jesús fue a aquella cruz del Calvario y estaba muriendo por todos nosotros para reconciliarnos con el Padre y restaurar todas las cosas. Por lo tanto, nuestra convicción número 3 es que Dios redime todo a través de Jesucristo. Qué buena noticia. Qué buena noticia para ti. Qué buena noticia para mí. Y seguramente, si usted ha estado pendiente de esta enseñanza, usted se ha preguntado: pero pastor, entonces, ¿qué con la enfermedad? Ya no habría enfermedad en el mundo, porque Jesús lo redime todo. Présteme mucha atención en esto, porque nosotros hemos entendido desde una teología bíblica que nosotros vivimos en lo que llamamos ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. El reino de Dios ya llegó. Con la manifestación de Jesús en la tierra, con su muerte, con su resurrección,
tú y yo somos reconciliados, somos perdonados, ya llegó el reino de los cielos, pero todavía no. Porque nosotros todavía aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, donde habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Todavía no hemos recibido todas las bendiciones. Mientras tanto, mientras nosotros todavía estemos en este mundo caído, debemos llevar las marcas del pecado. Y usted dirá, ¿cuáles son esas marcas del pecado? Pues mis hermanos, las marcas del pecado, al menos quiero mencionarte esta: nuestros cuerpos se van envejeciendo. Las marcas del pecado en nuestro cuerpo. Yo estoy convencido que ninguno de nosotros le gusta envejecer. Algunos sociólogos han llamado a esta época la época del culto al cuerpo. Yo sé que quizás, sobre todo los hombres, sufrimos mucho cuando empezamos a ver que nuestro cabello se empieza a caer, cuando nos salen las patas de gallina y queremos utilizar muchas cremas y decir, no quiero envejecer. Yo sé que ninguno quiere envejecer, pero en la teología del apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente: por eso, no nos damos por vencidos. No. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y nuestro cuerpo se debilita. Pero entre nosotros, los que hemos confiado en Cristo, nuestro espíritu se renueva y se fortalece cada día. Mis hermanos, este pasaje nos recuerda que tenemos un cuerpo de muerte, llevamos las marcas del pecado y que día tras día nuestro cuerpo de muerte se va a ir deteriorando. Hace unos años, creo que fue en el 2019, Instagram hizo un concurso o hizo una campaña invitando a todas las personas que tienen esta red social que publicaran fotos de hace 10 años. Mis hermanos, en mi casa nosotros hicimos esta actividad y miren los resultados. Hace más o menos 14 años yo era un hombre que no tenía barba, estaba más delgado. Mi esposa siempre ha sido hermosa, pero miren, después de 12 años, ya tengo más barba, ya tengo que dormir más horas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque todos nosotros nos vamos envejeciendo. Nuestros cuerpos se van debilitando. Y aunque nuestros cuerpos van cambiando año tras año, los cristianos tenemos una esperanza. Y tenemos una esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y es que nuestros cuerpos serán renovados cuando Él venga en gloria. Cuando haya cielo nuevo, tierra nueva, una eternidad con nuestro glorioso Señor. ¿Por qué? Porque en la teología del apóstol Pablo, él sigue su argumento. Y él nos recuerda que Cristo nos dará una sanidad eterna. Cristo nos dará una sanidad eterna. Tú que estás luchando porque estás débil en tu cuerpo, a ti que te cuesta verte al espejo y ver cómo han pasado los años y quizás has entrado en dolor y depresión porque no tienes las mismas fuerzas de hace unos años. Mis hermanos, ese es un cuerpo de muerte, va a ir envejeciendo y debilitando, pero el apóstol Pablo nos va a recordar que nuestros sufrimientos, miren esta noticia tan gloriosa, nuestros sufrimientos son pasajeros y son pequeños si los comparamos con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Tú y yo somos caminantes, peregrinos por este mundo porque vamos rumbo a una ciudad celestial. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, el culto al cuerpo, la belleza, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura un poco de tiempo. En cambio, Iglesia Redil del Sur, hermanos que nos escuchan, lo que no se puede ver, la eternidad, la gloria de Cristo, ese lugar que Él está preparando para todos nosotros, dura para siempre, dura
para siempre. Así que nosotros tenemos que tener una teología y una convicción de la seguridad de que todas las cosas serán restauradas en Cristo Jesús. Isaías 53, versículos 4 y 5, dice que nuestro Señor Jesucristo cargó todas tus enfermedades y cargó todos nuestros dolores. Y nosotros, gloria a Dios, hemos visto parcialmente muchos milagros en este mundo caído. Por eso yo te sigo animando, sigue orando por los enfermos. Porque Dios muchas veces se glorifica a través de una sanidad para mostrar su poder. Pero mis hermanos, entendamos algo. Eso es algo parcial en este mundo. Porque el cumplimiento de Isaías 53, versículos 4 y 5, Cristo cargó todas mis enfermedades. Cristo cargó todos mis dolores. Dará su cumplimiento total, con toda seguridad, cuando tú y yo estemos en gloria. Bien sea que nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia o tú y yo partamos a la eternidad, allí se cumplirá la totalidad de nuestra sanidad. Él ha perdonado nuestros pecados, pero Él también ha sanado nuestros cuerpos. Mi hermano, si estás en Jesús, si hoy estás en Jesús, yo con gozo te digo que podrás experimentar una sanidad total en la eternidad. Vas a experimentarla. Déjeme mostrarle cómo lo dicen las Escrituras. En la eternidad no habrá enfermedad. En la eternidad no habrá enfermedad. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Viene hablando de que Dios está reuniendo un pueblo, su pueblo, el pueblo que Él ha redimido. Y dice que Él enjuagará toda lágrima de los ojos. ¿Por qué? Porque en este mundo caído hay llanto. Pero dice que allí en aquella eternidad, cuando estemos con Cristo, ya no habrá muerte. Mis hermanos, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá lamento, no habrá dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas han dejado de existir. Este mundo caído ha dejado de existir y estaremos en gloria con nuestro Señor Jesucristo. No habrá enfermedad. Será total. Esa es la convicción que tenemos los cristianos. Yo te pregunto, tú que estás esta mañana escuchando esta enseñanza, ¿estás en Jesús? ¿Tú estás en Jesús esta mañana? ¿Jesús es tu Señor? ¿Jesús es tu Salvador? Mi amigo, si tu respuesta es no, yo te insisto y te animo, ven a Cristo, porque Dios redimió todas las cosas en Cristo Jesús. Y Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Si estás perdido, estás en el mejor lugar, porque Cristo quiere salvarte esta mañana y que tengas la esperanza de que en la eternidad no habrá enfermedad, porque será el cumplimiento total de las promesas y la reconciliación que Dios ha hecho de todas las cosas en Cristo Jesús. Esas son las 3 convicciones que debemos tener todos los cristianos. Así que cuando te hablen acerca de enfermedad y de muerte, recuerda estas 3 convicciones. Dios todo lo hizo bueno. El pecado distorsionó todas las cosas, pero Dios redimió todo. En Jesús tenemos una esperanza. Al inicio les dije que mi propósito en esta enseñanza era el siguiente: tener convicciones claras sobre lo que dice la Biblia acerca de la enfermedad, y espero yo que tengas convicciones firmes y claras en este momento. Pero también dije que mi propósito de hablar de las convicciones era para lo siguiente: saber convivir cristianamente con ella, con la enfermedad. Así que voy a pasar de la teología a la práctica. Voy a pasar quizás de volar a 1000 pies de altura y empezar a descender ese avión llamado enseñanza, conviviendo con la enfermedad. Así que yo quiero darte unos consejos, algunos consejos para convivir con la enfermedad.
Amigo y hermano que me ves esta mañana y que quizás estás enfermo, quiero darte algunos consejos para convivir con la enfermedad, porque estamos en un mundo caído y debemos aprender a convivir con esta enfermedad. Así que mi primer consejo es el siguiente. Número 1, disfruta del amor y del cuidado de Dios. El salmista diría en el Salmo 103, versículos 13 y 14, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él, el Señor, conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Y es que una de las verdades de la enfermedad es que cuando viene a nuestras vidas, el corazón humano siempre tiende a desmayar. Quizás tú te has preguntado que Dios te ha abandonado porque estás enfermo. Y déjame decirte lo siguiente, Dios es compasivo. Dios mostró su amor en la persona de Cristo Jesús. Cuando tú lees los evangelios, tú encuentras la compasión y la ternura de Jesús hacia los enfermos. Por eso mi consejo es disfruta ese amor. Ánclate en las promesas y en los atributos de Dios revelados en su palabra. Él es compasivo. Él te cuida como un buen padre. Él conoce tu situación. Él te ama. Disfruta esa verdad del evangelio. Hace unos meses, o hace poco de un mes, mi hijo pequeño se enfermó y tuve que salir un sábado en el carro, ir a una clínica, y yo miraba a mi hijo allí enfermo y yo me empecé a desesperar, porque yo quería darle lo mejor a mi hijo, yo no quería verlo más así, yo quería comprar los mejores medicamentos, llevarlos al mejor médico para que atendieran a mi hijo. Cuando pasó esta situación, yo recordé algo de los evangelios. Y dice que aún nosotros, siendo padres malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Ahora nuestro Padre que es bueno. Hermano y hermana, si estás enfermo, disfruta del amor de Dios. Él no te ha abandonado, Él es compasivo y Él conoce tu situación. Segundo consejo, si estás enfermo, glorifica a Dios en medio de la enfermedad. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo va a ser posible eso? Pues mira, Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29 dice lo siguiente. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y deténgase un momentico aquí porque este pasaje tiene una condición. Dios ha dispuesto todas las cosas, lo que está sucediendo en tu vida, para quienes lo aman. Este no es un pasaje para todos. Este es un pasaje para aquellos que aman a Dios. Las Escrituras dicen que si tú y yo amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Si tú amas a Dios, si tú guardas su palabra, esa situación que estás viviendo, Dios la está disponiendo con un propósito. Y el versículo 29 nos va a mostrar el propósito. Por lo tanto, no podemos separar el versículo 28 del 29 porque estaríamos haciendo una mala interpretación. ¿Para qué estás viviendo una enfermedad? El versículo 29 diría, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a hacer ¿qué? Transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que lo que este pasaje enseña es que la enfermedad que estás enfrentando, la situación que estás enfrentando, Dios tiene un propósito, transformarte más a la imagen de su Hijo Jesús. Por lo tanto, en medio de tu enfermedad, glorifica al Señor. Glorifícalo con la paciencia. Porque a veces cuando estamos enfermos, somos muy impacientes. Nos desesperamos. Pero Dios está utilizando esa enfermedad para que Cristo sea formado en nosotros y seamos pacientes y dependamos de las promesas de Dios. Ánclate en las promesas que Dios ha hecho sobre tu vida, sobre la eternidad que nos espera, y aférrate así como Cristo se aferró al Padre en medio de esta situación.
Pero no solamente es la paciencia y la confianza en que Dios tiene todo bajo control, sino que también Dios quiere que le glorifiques hablando sus maravillas a otros. A veces cuando estamos enfermos, creemos que ya no debemos hablar más del Evangelio y caemos en el pecado de la autocompasión, pobrecito de mí, qué pesar de mí, y se nos olvida que aún estando enfermos podemos glorificar el nombre del Señor y ser un ejemplo para tantas personas que enferman y mueren, pero que cuando te vean a ti puedan decir: yo quiero enfrentar mi enfermedad como ese hijo y esa hija de Dios la está enfrentando, con esperanza y fe, porque está siendo transformado y transformada a la imagen de Cristo Jesús. Mi tercer consejo, en medio de la enfermedad: utiliza los medios de gracia. Yo estoy convencido, si eres un cristiano, que tú oras, que tú lees la Biblia, que tú te congregas regularmente con el pueblo de Dios, que tú, si tu cuerpo lo dispone, ayunas. Pero hoy quisiera darte un elemento más, y es que utiliza los medios de gracia que Dios nos ha dado, la medicina. Jeremías capítulo 33, versículo 6, el pueblo está sufriendo, está saliendo del exilio, ha sufrido por causa del exilio, y Dios envía a su profeta, y su profeta dice: pero después les daré salud, les traeré medicina y haré que gocen de paz y de seguridad. Dios trae medicina. Hermano en la fe, utiliza este medio de gracia. Yo entiendo y yo he pasado por ese valle de no querer tomar medicamentos para mis dolencias. Mi consejo es: utiliza este medio de la gracia de Dios. Nunca te automediques. Visita a un profesional de la salud que se haya preparado, que tenga resultados de tu cuerpo, y si esos resultados arrojan que debes tomar algún medicamento para el bienestar de tu salud, tómalo como un medio de la gracia de Dios. Yo agradezco a Dios tantas veces que ha llegado dolor a mi cuerpo, ha llegado dolor al cuerpo de mi esposa y de los hermanos de la iglesia, y hay un profesional de la salud capacitado que ha recibido la sabiduría de Dios para entender partes de nuestro cuerpo y a través de un medicamento poder sentirme mucho mejor. Eso no me hace menos espiritual, lo veo como un medio de la gracia de Dios para mi vida. Pero nunca te automediques. Nunca creas que si te tomas un medicamento eres menos espiritual. No, no, no. Dios está proveyendo recursos a través de la medicina para su pueblo. Así que si hay resultados médicos que dicen que debes estar sometido a un tratamiento, recuerda, ese es un cuerpo de muerte. Vamos rumbo a una ciudad celestial donde tendremos cuerpos hermosos, glorificados, que no van a sufrir de esto. Así que, mi hermano, sé responsable con tus tratamientos y con los procedimientos. Porque muchas veces cuando no somos responsables sufrimos y acusamos a Dios. Y Dios, eres injusto. Pero si Dios ya ha dicho: les daré salud, les traeré medicina y haré que gocen de paz y de seguridad. Ese es mi tercer consejo. Mi último consejo es para la iglesia, para todos nuestros hermanos del Redil del Sur y hermanos de otra comunidad que nos ven. Donde quiera que haya enfermedad, todos tenemos un llamado al deber. Usted me preguntará: pastor, ¿cuál es ese llamado al deber? Nuestro llamado al deber es el siguiente: ayudar a los enfermos. El deber de todo cristiano en un mundo caído donde hay enfermedad es ayudar a los enfermos. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. La enfermedad es una carga fuerte. Y las Escrituras nos dice que nos ayudemos los unos a los otros. Así cumplirán la ley de Cristo. Así que la invitación que nos hace la palabra de Dios en la práctica es que nos ayudemos y ayudemos a las personas que están enfermas. ¿Cómo? Pues si en lo posible lo puedes hacer, visita. Yo entiendo que por temas de la pandemia es muy complicado, pero si no hay nada de enfermedad como COVID-19, sino que hay otras, una cirugía o por prudencia, tú puedes ir y llegar a casa y simplemente dar un detalle a esa persona que manifieste tu amor y lo haces de una manera prudente y sana, estás haciendo bien. Pero si no puedes visitar, llama a esa persona.
llama a esa persona y siempre con el enfermo sé amable. Muchas veces quizás somos acusadores con las personas enfermas. Yo recuerdo en una ocasión, hace más de 12 años, yo sufrí un accidente y estando en el hospital una hermana muy querida me visitó y me llevó fruticas, todo muy rico, sabroso. Pero cuando se iba a ir, se acercó a mi oído y yo estaba muy enfermo, muy mal por ese accidente y me dijo, algo hizo. Ay, por favor. Lo que menos un enfermo desea escuchar en una situación como esta es una acusación. Por lo tanto, sea amable con el enfermo. También una forma de ayudar a los enfermos que están en medio de nosotros es ayudas financieras. Siempre desde este púlpito hemos promovido que cualquier ayuda financiera para hermanos de la iglesia Redil del Sur lo hagan a través del ministerio social. A través de Fren y Marta nosotros queremos recibir recursos que ustedes quieran disponer para las personas enfermas, poder ayudarles con los pasajes o algunos medicamentos. Pero también tú dirás, no quiero visitar, me da miedo, está bien. Tú puedes escribir una carta. Tú puedes mandar un mensaje a esa persona que está enferma y esas son expresiones de solidaridad frente a los enfermos. También ora por ese enfermo, hazle saber a ese enfermo que tú estás orando por él o por ella. Y también si tienes amigos no creyentes que están enfermos, ora por ellos, anímalos, porque quizás esa expresión de amor que tú estás manifestando sea la oportunidad para que Cristo venga y reine en sus corazones. Pero también si tú estás enfermo, yo reitero, cuidado con la autocompasión. Cuidado con querer que solamente todas las miradas se fijen en ti. No olvides, tú estás siendo formado a la imagen de Cristo y Cristo es amoroso y piensa en el bienestar de todos. Aún estando enfermo, tú deberías de comprender más el dolor de otros. Tú deberías de comprender a la perfección que se siente sufrir. Y si estás enfermo, aún estando enfermo, tú puedes animar a otras personas que están sufriendo, dando testimonio de cómo tú enfrentas esta terrible enfermedad. Esos son mis consejos. Y quiero concluir con 3 cosas. Ya hemos visto las convicciones a las cuales nos aferramos. Dios todo lo hizo bueno. Hemos visto que el pecado distorsionó todas las cosas y por el pecado vino la enfermedad. Pero tenemos la buena noticia de que Dios redime todas las cosas en Cristo Jesús y tenemos una esperanza. Permíteme concluir con esas 3 cosas. Esas 3 cosas son las conclusiones de mi enseñanza. La enfermedad. La enfermedad nos recuerda que a medida que nuestros cuerpos se debilitan, nuestra esperanza en la vida eterna se fortalece. Eso nos recuerda la enfermedad. Segunda conclusión, la enfermedad nos recuerda que cada dolor, que cada sufrimiento que vivimos en la actualidad desaparecerán cuando estemos en la eternidad. Eso nos recuerda la enfermedad. Pero mi conclusión número 3 es la siguiente. La enfermedad nos recuerda que debemos estar preparados. Debemos estar preparados para vernos cara a cara con nuestro Salvador. Así que la enfermedad es un recordatorio de la muerte. Todos, tú y yo, debemos estar listos para presentarnos delante de un Dios todopoderoso. Por lo tanto, te quiero dejar con este video y es mi oración que Dios bendiga su palabra esta mañana y que Dios bendiga tu vida a través de la exposición de su palabra.